MIF. Caso clínico en fisioterapia obstétrica. Mujer de 21 años de edad primípara, sedentaria, acude a valoración médica para realizar alguna actividad física durante el embarazo. Se encuentra en la semana 12 de gestación. Presenta además cansancio durante el día, refiriendo micciones constantes entre 6 y 8 veces con pérdida de orina. Fecha prevista del parto, el 21 de abril del 2021. Durante el primer trimestre tuvo que guardar reposo debido a un posible desprendimiento de la bolsa gestacional, con riesgo de aborto. Actualmente, en las últimas 2 pruebas de imagenología, ultrasonido y ecografía, se muestra en buenas condiciones el producto, el feto. Tras obtener buenos resultados en dichos estudios, el ginecólogo le autoriza la realización de ejercicio y gimnasia hipopresiva. Veamos qué es el MIF. Es un método sistemático y organizado de administrar la atención fisioterapéutica de manera individualizada, que se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas únicas de las personas o grupos de alteraciones de la salud reales o potenciales, que consta de 5 etapas. La primera, examinación. La examinación consta de 3 componentes: la historia clínica del paciente, las revisiones de los sistemas y pruebas y medidas. Estos datos son utilizados para desarrollar el proceso de razonamiento clínico. La examinación se aplica a individuos o grupos con problemas reales o potenciales, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación o capacidades y discapacidades. La segunda es la evaluación. Es un proceso dinámico de análisis de información con el cual el fisioterapeuta realiza juicios clínicos basados en los datos generados durante la examinación. Luego vamos con diagnóstico fisioterapéutico o diagnóstico funcional. Surge a partir del examen y de la evaluación. Representa el resultado del proceso del razonamiento clínico y la incorporación de información adicional de otros profesionales según sea necesario, con la finalidad de identificar los factores que influyen positiva y negativamente en el funcionamiento del sistema de movimiento. Continuamos con el pronóstico. Es el acuerdo o negociación mediante el cual el fisioterapeuta y el paciente o el cliente establecen las prioridades y fijan metas a partir de la determinación de la necesidad de intervención, tratamiento fisioterapéutico, y que normalmente conduce a la elaboración de un plan de intervención que debe incluir objetivos a corto, mediano y largo plazo. Plan de intervención. Es la interacción entre el fisioterapeuta y el paciente, y en su caso con otros individuos involucrados en el cuidado del paciente, con el propósito específico de restablecer las disfunciones del sistema de movimiento, para lo cual se utilizan los medios de intervención con que cuenta el fisioterapeuta. Y por último, la reexaminación. Es un proceso mediante el cual se retroalimenta y se autoaprende en base a los aciertos y a los errores cometidos. Al emitir el diagnóstico o al implementar la intervención fisioterapéutica, ayuda al fisio a desarrollar el juicio crítico y perfecciona la toma de decisiones. Consiste en la aplicación y realización de pruebas o medidas que nos permite evaluar si hay o no progreso en la evolución del paciente, o si hay un plan establecido que nos permite modificar o redireccionar este plan para rehacer un mejor diagnóstico. Consentimiento informado. Paciente Itzen Ramírez Rojas. Por medio de este presente doy a conocer que la información en cuanto al consentimiento informado me ha sido explicada, firme y clara. Me han aclarado todas mis dudas generadas en cuanto a la toma de datos personales, examen físico, valoración, el acuerdo con mi pronóstico y firmando que se aplica la intervención fisioterapéutica. Entiendo mi plan de tratamiento y acepto que los fisioterapeutas de la Clínica Gaya de Puebla sean quienes atiendan mis solicitudes en cuanto a mi padecimiento. Declaro no tener ninguna duda en cuanto a mi tratamiento o también algunos puntos que me han sido explicados. También declaro que el aporte de mis datos sobre mi salud han sido correctos y verídicos, para que así no se interponga nada o pueda afectar el tratamiento a realizar. Historia clínica. Paciente con nombre de Itzen Ramírez Rojas. Fecha de nacimiento 11 de enero de 1999. Edad 21 años. Género femenino.
religión católica, estado civil unión libre, con ocupación de estudiante de licenciatura en fisioterapia, número telefónico 22 13 60 35 91, escolaridad universidad en curso, dirección Plaza Porfirio Rodríguez Flores, edificio 12, departamento 401, colonia Manuel Rivera Naya, lugar de residencia Puebla, nacionalidad mexicana, lugar de origen Puebla, Puebla. Seguro médico sin especificar. Contacto de emergencia Fernando Alí Mocada Fajardo. Parentesco pareja sentimental. Número telefónico 22 13 56 07 19. En antecedentes personales patológicos, el paciente padeció hospitalizaciones, varicela, enfermedades respiratorias, cicatrices, enfermedades alérgicas, intervenciones quirúrgicas e incontinencia urinaria. Antecedentes gineco-obstétricos. Su menarca comienza a los 12 años. Su ritmo menstrual es irregular. Cuenta con cólicos muy fuertes. Su vida sexual es activa. Cuenta con un embarazo. No contó con partos, cesáreas, abortos o hijos nacidos. Enfermedades de transmisión sexual preguntado y negado. Cantidad de parejas sexuales 2. Métodos anticonceptivos preguntados y negado. Motivo de consulta. Mujer de 21 años de edad primípara, sedentaria, acude a consulta médica por una valoración encontrándose en la semana 12 de gestación, presentando fatiga durante el día, refiriendo micciones constantes entre 6 y 8 veces con pérdida de orina. Posible fecha de parto, abril del 2021. Durante el primer trimestre tuvo que guardar reposo debido a un posible desprendimiento de la bolsa gestacional, con riesgo de aborto. En la exploración física, lo primero que se debe realizar es la toma de signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano. Estos se dividen en tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, talla y oximetría. Para la tensión arterial, vamos a utilizar un baumanómetro y un estetoscopio. Para la frecuencia respiratoria, un cronómetro y se debe contabilizar por 1 minuto. Para la temperatura, un termómetro y para la oximetría, un oxímetro. Dicho lo anterior, los resultados son los siguientes. Tensión arterial 110/70, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, temperatura 36.5 grados centígrados, peso 66 kilogramos, talla 1.61 y oximetría 97. Inspección. Es uno de los métodos de exploración fundamentales del examen físico. En este se van a inspeccionar las mamas, donde se va a analizar ambos senos, confirmando una correlación simétrica. Abdomen, sin presencia de enrojecimiento y no hay presencia de estrías. Genitales, clítoris sin presencia de inflamación, labios mayores son simétricos y tienen una coloración adecuada. Vello púbico, fino y muy bien esparcido. Auscultación es la percepción de los ruidos espontáneos del paciente. Con el uso de un estetoscopio comenzamos a auscultar zonas como son abdomen. La realizamos pasando por todos los cuadrantes, comenzando por el hipocondrio derecho y seguimos en contra de las manecillas del reloj, en forma de espiral. Pulmones y corazón. La realizamos cuidadosamente para ver si no existía un posible aumento de los latidos cardíacos de la madre. Pelvis, vientre. En este punto del embarazo no se escucha nada más que la presencia de agua, pero no puede encontrar ninguna señal del feto en específico de sus latidos. Palpación. Se realiza una palpación bimanual con la paciente en diferentes posiciones, como lo son sedestación y decúbito, con el área a explorar descubierta.
Se realiza una presión ligera de la zona periareolar, siguiendo una circunferencia que va en contra de las manecillas del reloj, comenzando por la zona de los cuadrantes superoexterno, pasando al cuadrante superointerno, después al inferointerno a inferoexterno y terminando nuevamente en el punto de inicio. En la zona abdominal se comienza a aplicar una palpación superficial de interno a externo en forma de espiral, con el objetivo de encontrar alguna anormalidad como lo son hernias, presencia de ascitis, alguna masa tumoral. En la zona genital, con el uso de guantes y dando a conocer a la paciente el consentimiento informado, se comienza con la palpación de externo a interno. Comenzamos con los labios mayores, verificando que se encuentren sin presencia de alguna verruga, alguna presencia de dermatitis o cualquier enfermedad de transmisión sexual. Para valorar el tono muscular, introducimos los dedos índice y medio. Pedimos a la paciente que contraiga sus músculos vaginales como si contuviera la micción. Luego separamos dedos y pedimos que la paciente haga esfuerzo y buscamos la protrusión de la pared vaginal anterior y posterior. Percusión. Es un método que consiste en dar pequeños golpes suaves y rítmicos en partes del cuerpo con los dedos o las manos y comenzamos a percutir en las siguientes zonas. Abdomen. Para realizar la percusión se le pide a la paciente que se coloque en decúbito dorsal, con los miembros inferiores extendidos y con la parte a examinar descubierta. Se procede a percutir de arriba hacia abajo de forma radiada, desde el apéndice sifoides hasta el hipogastrio, y luego hacia ambas fosas ilíacas, donde no se presentó ninguna anomalía. Pulmones. Se realiza indicándole a la paciente que se coloque en sedestación y que respire profundamente mientras expira lentamente el aire. Se hace un ligero golpeteo donde se descarta alguna alteración. Se realiza a nivel del tercero, cuarto y quinto espacio intercostal, donde se hace una vibración suavemente en el tórax con un dedo y nos encontramos con sonidos normales. Goniometría y fuerza muscular. La goniometría es la medición de la movilidad articular del cuerpo humano. En las pruebas de goniometría y fuerza muscular, la articulación de hombro, codo y muñeca del lado derecho se encuentra disminuido su rango de movimiento por una mínima diferencia de 5 a 8 grados con respecto al lado izquierdo, mientras que en cadera se encuentran disminuidos los rangos normales por la compensación de peso del embarazo. De esta manera se verá reflejada una alteración en rodilla y tobillo. La fuerza muscular se encuentra en buenas condiciones sin ninguna dificultad al vencer la resistencia del fisioterapeuta. La marcha. La marcha humana es el proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano, en posición erecta generalmente, se mueve hacia adelante, siendo su peso soportado alternativamente por ambos miembros inferiores. En la marcha se evaluará el ancho, largo y ángulo de paso, así como la zancada larga de la paciente. En esta se presenta una modificación del centro de gravedad, una modificación de estática corporal y el reblandecimiento de las articulaciones pélvicas. A consecuencia de esto, se da un paso oscilante de la paciente. Postura. La evaluación postural estática bipodal es una herramienta que nos permite el diagnóstico de asimetrías estructurales. En una vista anterior se observa la cabeza alineada respecto al tórax, cuenta con perfecta simetría facial, una simetría en hombros, con una inclinación hacia el lado derecho. En la vista posterior se observa que el hombro derecho está descendido al igual que la cresta ilíaca derecha, y la rodilla se nota desnivelada de los pliegues popitlios. En las vistas laterales se reafirma la alineación de la cabeza con respecto a la línea de referencia. Se muestra lordosis lumbosacra compensadora en ambos lados. Del lado derecho se puede notar que la espalda está un poco encorvada y constriñe la caja torácica, provoca un poco de dificultad para respirar. La coordinación se evaluará de dos maneras diferentes, estática y dinámica. La coordinación estática consiste en mantener el equilibrio en bipedestación después de los impulsos que dará el fisioterapeuta. Por otro lado, la coordinación dinámica se evalúa en distintas pruebas que consiste en coordinar dos segmentos del cuerpo como dedo-nariz, talón-rodilla o una marcha en tándem que consta de caminar sobre una línea recta en el suelo.
Valoración de la capacidad contráctil global. Para evaluar la capacidad contráctil global de la musculatura estriada del suelo pélvico, el fisioterapeuta podrá interpretar diferentes instrumentos de valoración. Destaca entre ellos el testing manual. En el testing manual se valorará con la escala de Oxford modificada o la escala según el método Perfect. En la escala de Oxford modificada, los dedos se colocan sobre la vagina sobre un plano frontal, abriéndolos en forma de tijera hasta que los bordes laterales entren en contacto con las paredes vaginales. Las puntuaciones van de 0 a 5, siendo 0 una contracción ausente y 5 una tensión mantenida con fuerte resistencia. En la escala Perfect se evalúan los músculos del suelo pélvico, siendo P de fuerza, se puntuará la fuerza muscular según la escala de Oxford modificada. En el apartado D corresponde al tiempo que se mantiene la resistencia. R representa el número de repeticiones logradas en la contracción. F significa las contracciones rápidas de forma seguida. ST evalúa cada contracción antes de iniciar el tratamiento. E viene significando la elevación, C contracción y T contracción al toser. En la inspección visual perineal detallada se inspeccionará si existen presencia de varices valvulares o hemorroides, si tiene cicatrices, si presenta una deformación del tejido perineal global, si hay alguna abertura vulvovaginal. Se inspeccionará si la mucosa de las paredes vaginales es correcta en coloración y olor. Inspección detallada de las dimensiones de los labios mayores y menores. Diagnóstico médico. Mujer de 21 años de edad, primípara, sedentaria, en semana 12 de gestación, presenta cansancio durante el día refiriendo micciones constantes entre 6 y 8 veces con pérdida de orina. Fecha prevista de parto, abril 2021. Durante el primer trimestre se guardó reposo debido a un posible desprendimiento de la bolsa gestacional con riesgo de aborto. Actualmente en las últimas 2 pruebas de imaginología, ultrasonido y ecografía, se muestran en buenas condiciones el producto. Tras obtener buenos resultados en dichos estudios, autorizó la realización de ejercicios y gimnasia hipopresiva mediante la supervisión de fisioterapia. Diagnóstico fisioterapéutico. Alteración moderada del sistema de movimiento en los componentes base, biomecánico, sostén, debido a una debilidad en el suelo pélvico, manifestando incontinencia urinaria y micciones constantes, limitando sus actividades de la vida diaria. Pronóstico. El pronóstico lo vamos a dividir en 3 periodos: corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se establecerán metas inmediatas. En el mediano plazo estableceremos metas a alcanzar durante el desarrollo del tratamiento y a largo plazo estableceremos metas a alcanzar al culminar el tratamiento. En este caso, los objetivos a corto plazo es entrenar la musculatura del suelo pélvico mediante ejercicios de Kegel para disminuir el escape de orina. Objetivos a mediano plazo: reentrenamiento del cuerpo de la embarazada para prevenir desbalances anatómicos. Y para finalizar, objetivos a largo plazo: preparar a la futura madre para el término del embarazo. Tratamiento fisioterapéutico. A corto plazo podemos realizar estiramientos, como lo son de cuello, de miembro superior, estiramiento de tronco o estiramiento en miembro inferior. Estos favorecerán a mejorar la posición que se adopta durante el embarazo, como ocurre en la apertura de miembros inferiores y cierre en miembros superiores. También podemos realizar ejercicios de Kegel. Estos ayudarán al entrenamiento del suelo pélvico, que ayudan a fortalecer los músculos debajo del útero, la vejiga e intestino grueso. Ayuden con el escape de orina o control intestinal. También se puede iniciar con 1 o 2 series de 10 repeticiones y conforme sea el avance van aumentando el número de series. Por otra parte, tenemos ejercicios de Burger-Allen. Se basan en reacciones de hiperemia local mediante reacciones inmediatas, que tienen lugar en la fase de elevación y consiguen aumentar el flujo sanguíneo en los miembros inferiores de manera general a los 5 minutos. Después de finalizar los ejercicios, se recomienda realizar 5 repeticiones 4 veces al día. A mediano plazo se puede controlar la incontinencia urinaria. Esto será con un reentrenamiento vesical.
el cual tendrá como objetivo principal incrementar el tiempo entre cada micción voluntaria. Esto será mediante una agenda individualizada. También se realizarán ejercicios de tonificación. Estos favorecerán al estado de conciencia sobre la musculatura y ayudarán a prevenir la fatiga durante el embarazo. Podemos también realizar ejercicios aeróbicos. Estos mejoran las capacidades metabólicas y cardiopulmonares. Estos ejercicios favorecen los procesos del parto, mantienen el estado de condición física de la madre y reducen el índice de fatiga en las actividades. Estos ejercicios ayudan a la ansiedad y a la depresión. A largo plazo debemos aumentar la presión uretral, también mejorar el mecanismo de continencia urinaria y fecal, así como durante la labor de parto, incrementar la fuerza de contracción muscular y el flujo sanguíneo. También se debe de entrenar la respiración. Esto será realizando respiraciones para controlar la ansiedad en la labor de parto. Inhalar profundo, mantener 5 segundos y exhalar. Posteriormente, repetimos, y así ir aumentando el tiempo de mantener la respiración. Finalmente tenemos entrenamiento del pujo. Esto comenzará con la educación del paciente sobre la importancia que tiene el control de la respiración, el papel que tiene este entrenamiento en la madre y en el bebé. Podemos realizar respiraciones básicas, así como torácicas, abdominales y mixtas. Respiraciones sincrónicas o profundas. Estas se colocan las manos sobre el abdomen, inhalamos lentamente por la nariz, abombando el abdomen poco a poco y sin parar de exhalar por la boca lentamente. Revaloración. La paciente refiere que el número de micciones disminuyó de 4 a unas 5 veces conforme se va llevando a cabo el progreso de los ejercicios durante el tratamiento. La calidad respiratoria aumentó teniendo en cuenta una respiración normal a una normal. No refiere a alguna hinchazón en los pies por acumulación de líquidos. Sigue indicaciones sobre cambios posturales y sobre la higiene de ella. Durante la valoración de postura se nota que las estructuras anatómicas se encuentran en posiciones adecuadas, lo cual no produce alguna sintomatología de dolor.